Voy a explicar el montaje de la máquina de Gambro AK200. Para este caso hemos preparado las líneas, el suero de cebado y el dializador. Tenemos preparada también la solución de iones que vamos a emplear según la fórmula prescrita, así como el bicarbonato sódico que realizará la función de tampón. Los iones, en este caso, es una fórmula 294, quiere decir que tiene un 2 de potasio. Esta solución de potasio junto con el calcio, el magnesio, la glucosa y otros iones se mezclará con el bicarbonato sódico y formará parte junto con el líquido de diálisis de la fórmula en el cual vamos a realizar la hemodiálisis convencional en este caso. Encendemos el monitor para que se lleve a efecto la estabilización de la misma. Esto quiere decir que se chequea en la máquina para que todos los mecanismos estén en un buen funcionamiento. Una vez estabilizada la máquina, colocaremos el bicarbonato sódico en su soporte, así como los iones prescritos que van a formar parte del líquido de diálisis. El monitor nos hará una proporción de 1:34, es decir, que de la mezcla de iones con bicarbonato sódico tomará 34 partes de agua. Con esta mezcla se realizará la difusión y la convección según los parámetros que marquemos en el monitor. Existen diversas marcas y proporciones de iones. Cada fabricante lo realiza para un monitor diferente. Procedemos a montar el dializador en su soporte. Para ello observamos que la vía de entrada arterial esté hacia abajo, de modo que a la hora de cebar las líneas el aire salga de abajo hacia arriba y se pueda cebar bien el dializador. Tomamos la línea arterial y montamos la cámara arterial en su soporte correspondiente. El monitor suele tener una marca que nos va guiando en el montaje de la línea. Abrimos la tapa del roller arterial, el cual impulsa la sangre, y procedemos a su montaje. Colocamos en la parte de la línea en un primer sensor BVS, el cual nos indica indirectamente si hay una pérdida importante del volumen sanguíneo intravascular. La vía de acceso de la heparina la inutilizamos porque en este caso no vamos a administrar una infusión continua de heparina. Uno de los extremos de la vía de la línea arterial lo colocaremos en la solución para el cebado. Esa solución puede estar heparinizada o no, en función de la prescripción médica. Vemos que el montaje de la línea del dializador, la parte arterial la ponemos en la parte de abajo para que se produzca luego esa salida de aire que antes hemos mencionado. La línea arterial además consta de un acceso en el cual nos permite infundir líquidos intravenosos. En este caso pondremos un suero fisiológico para luego podamos realizar el retorno de la sangre al paciente, o en su caso administrar medicación intravenosa si fuera necesario. Colocamos en el pie
la bolsa en la cual va a ir el contenido del líquido de cebado. Montamos la línea venosa, cámara venosa en su soporte. Y uno de los extremos lo colocaremos en el dializador, enroscándolo de modo seguro. Con el montaje de la línea arterial y venosa también hemos conectado los sensores de la presión arterial y de la presión venosa, que nos marcará si hay un exceso o un defecto de la misma a la hora de dializar al paciente. Conectamos ese extremo arterial a la solución que nos va a servir de cebado. En este caso es una solución heparinizada estándar. Y procedemos al cebado de las líneas. En el monitor habrá un interruptor en el cual nos indica que podemos iniciar el cebado. Una vez iniciado el cebado, el líquido de la solución heparinizada irá discurriendo por la línea arterial. El roller de la derecha irá a una velocidad de 150, 200, que nosotros hemos fijado. Vemos cómo va transcurriendo el líquido de cebado a través de la línea. Vemos ese sensor que nos mide el volumen intravascular, un sensor importante a la hora de predecir hipotensiones. El líquido al llegar a la cámara arterial debe estar casi completamente llena. Líquido que va a ir hacia abajo, dializador cebándose hacia la cámara venosa. Esa cámara venosa, su líquido llevará a una bolsa colectora en el cual estamos desechando el líquido que utilizamos para cebar tanto las líneas como el dializador, eliminando los posibles restos de fabricación. El sensor arterial conectado, el sensor venoso conectado, esos son los Hansen. A través de ellos que conectaremos a los extremos del dializador, en el cual sí que se producirá ya el primer contacto del líquido de diálisis con el dializador, en el cual nos va a permitir realizar el intercambio de sustancias. Podemos ayudarnos con presiones a la hora de realizar la salida de las burbujas de aire. Una vez realizada la conductividad de la máquina, es decir, que la máquina ha realizado la concentración de iones necesarias para realizar la hemodiálisis, colocamos los Hansens. Vemos ahí en esas barras amarillas inferiores que ya se ha realizado la conductividad. Ahora damos al botón bypass, en el cual ya sí que se produce el contacto del líquido de diálisis con el dializador. El líquido de cebado ha entrado en contacto con los capilares del dializador,
produciendo el cebado del mismo. Ahora el líquido de diálisis realizará el cebado del dializador alrededor de los capilares, con lo cual el proceso de cebado será completo. Hemos volteado levemente el dializador para que se produzca ese cebado del dializador con el líquido de diálisis. Recordar que hasta que no esté realizada la conductividad, no podemos realizar ese cebado con el líquido de diálisis, ni dar al bypass. Una vez realizado el cebado, visto que no existen fugas, que los clamps están cerrados, que los sensores están en su sitio y que no se encuentra aire en ninguna parte de las líneas, podemos realizar la conexión al paciente, ya sea a través de su fístula o a través de su catéter central.